¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de viernes. Esta puede ser una suerte de charla matinal asociada a la noticia con la que nos dormimos anoche. Esas declaraciones, la repercusión de esas declaraciones que formuló Canelo Álvarez de un medio estadounidense, donde entre otras cosas habló, y no habló muy bien, de Oscar de la Hoya. Fundamentalmente dijo de que su carrera no fue bien conducida por Oscar de la Hoya. Y también lo acusó de deslealtad, dijo de que Oscar de la Hoya y su grupo son personas que buscan sus propios intereses, buscan su propio bien, se muestran como tus amigos, pero no son tus amigos. Y al final del día, Canelo dice que se sintió perjudicado. También dijo que todo cambió cuando él se vio como agente libre porque tiene el control sobre su carrera y en definitiva le dio golpes mediáticos a Oscar de la Hoya en el sentido de que está en cierta medida arrepentido de haber estado con él porque Oscar de la Hoya no fue aquella conducción que le hubiera beneficiado. Y es una aseveración un poco extraña y que lleva al límite la consideración que uno pueda tener de la evaluación de lo que ha sido la carrera de Canelo bajo la conducción de Oscar de la Hoya. Fueron prácticamente 10 años, porque todo comenzó en el año 2010 y terminó ahora en el 2020. Esos 10 años a Canelo Álvarez lo llevaron al primer lugar, le permitieron firmar un contrato por más de 300 millones de dólares y hoy ser un boxeador multimillonario. Tiene su yate propio con su propio nombre, tiene su colección de carros, tiene su rancho, no sé cuántos puede tener, y tiene muchos millones. Maneja una cantidad exorbitante de dinero para alguien que viene de la nada, que prácticamente fue un boxeador construido a partir de sus virtudes, pero fundamentalmente a partir de un modelo de negocio alrededor de su nombre. Yo siempre digo, cuando he tenido conversaciones en debates, donde se habla del tema Canelo, y yo lo cito, lo asocio con el tema, por ejemplo, hago una analogía con el grupo Menudo. ¿Se acuerdan cómo funcionaba Menudo? ¿Cómo funcionaron tantos grupos, ¿no? Como también fue Mini Vanilli, aquel que no cantaban, pero eran, digamos, jóvenes que tenían su atractivo, su vistosidad, y había otros que ponían la voz y ellos ponían el baile y cantaban hasta que un día los descubrieron. En el grupo Menudo todos cantaban bien, ¿no? De allí surgieron grandes figuras de la música, pero Menudo fue un modelo que se construyó en función de buscar figuras que encajaran dentro de ese modelo. Y Canelo fue, digamos, la piedra angular de un proyecto que dirigió Golden Boy Promotion y lo llevó a donde lo llevó. Ganaron mucho dinero y lo hicieron millonario a Canelo Álvarez en función de en función de un camino elegido donde se seleccionaron los rivales, donde se buscaron figuras claves, donde se gestionaron títulos como fue en el año 2010, en el año 2011, cuando en marzo realiza su primera pelea de título Canelo Álvarez y lo ponen allí sin estar ni siquiera clasificado y ante un rival que lo habían subido de 147 libras a una pelea donde ni siquiera Canelo pudo pesar las 150 libras que habían pactado para un título de 154. Esa historia nosotros ya la contamos y yo le voy a dejar el enlace al video donde cuento toda esta historia. Y la historia de Canelo Álvarez es un camino diseñado a la perfección por verdaderos negociantes, donde Canelo es posible que se haya sentido un instrumento, pero no es tan así, porque realmente construyeron de él una figura enorme dentro del boxeo. Un gran negocio, puede ser un circo como ustedes quieran, pero construyeron una figura que se vende. Porque realmente Canelo Álvarez hoy por hoy es la cara mediática del boxeo. Por eso comenzamos la pregunta del título es ¿quién le debe más a quién? ¿Canelo Álvarez le debe a De la Hoya o De la Hoya le debe a Canelo Álvarez? Yo creo que la pregunta empieza a responderse hacia el lado de Canelo. Canelo realmente hoy, con 30 años y muchos años todavía por delante para seguir explotando su boxeo, por muchos millones para ganar, tiene precisamente todo un caudal de conocimientos de cómo manejarse dentro de este negocio. ¿Gracias a quién? Gracias a esos años en que estuvo con Oscar de la Hoya. Si no hubiera estado con De la Hoya, difícilmente Canelo hubiera sido Canelo.
Hubiera sido seguramente un boxeador campeón, como hay tantos campeones, pero no hubiera sido la piedra angular de un negocio. Porque donde Canelo tiene que bajar a tierra es que él fue parte de una articulación mediática, un gran negocio montado alrededor de su figura. Fueron otros que lo llevaron a donde está, fueron otros que negociaron las peleas y fueron otros que le enseñaron cómo negociar esas peleas. Por eso en estos últimos años veíamos al propio Canelo declarar junto a Eddie Reynoso que ellos eran los que negociaban con los rivales, pero todo llegaba preparado. Por favor, la pelea con Sergey Kovalev fue un gran negocio, porque ellos mismos lo explicaron así en los estudios de ESPN. El propio Sergey Kovalev después dijo que no, me ofrecieron 10 millones, 11 millones y después 2 millones y medio más, era imposible decir que no, y subió a perder y a ganar y después retirarse, porque literalmente Sergey Kovalev está retirado gracias a esa pelea, y gracias a esa pelea Canelo Álvarez hizo historia porque era una obsesión que él tenía, él quería la era Canelo, quería ser campeón en 175 libras y le permitieron eso. Pero hay una anécdota, no una anécdota, sino un episodio que ocurrió que pinta por lo claro el papel de Canelo ya en estos últimos años, a cuestas de lo que él aprendió en todo este periodo junto a Oscar de la Hoya. Y es cuando se estaba negociando aquella pelea con Ryota Murata. Canelo quería ir a pelear a Japón, o lo habían invitado, le habían dicho que ir a pelear a Japón significaba muchos millones. Y hay una entrevista que le realizan a Eric Gómez, y Eric Gómez simplemente dice que tienen que esperar que Canelo decida, porque Canelo era el que decidía si iban o no iban. Señal clara de que Canelo Álvarez ya tenía las riendas de su negocio. Que hubiera firmado cosas equivocadamente, es posible. Fue mal asesorado. Y eso también es prueba de algo más. Canelo no estaba preparado para hacer lo que fue. O sea, si hubiera sido por Canelo, Canelo no hubiera sido Canelo. Porque él no estaba preparado, porque si hubiera estado preparado para eso, a él no le hubieran, digamos, pasado la pierna. A él no lo hubieran engañado. No se hubieran quedado con su dinero, porque realmente Canelo ha ganado mucho dinero, que no diga que no lo ganó. Entonces, en definitiva, todo lo que él pueda decir de Oscar de la Hoya cae en esa duda simétrica. Si lo que él hizo con Oscar de la Hoya, ese aprendizaje, ese curso intensivo de cómo manejar una carrera y hacerla exitosa, vale o no vale. Y yo creo que sí vale. Porque hoy por hoy Canelo Álvarez es un promotor, ya tiene su licencia de promotor en Las Vegas, lo reciben de alfombra roja. La prensa en general se rinde a sus pies, lo venera y es incapaz de cuestionarle nada. Son capaces incluso de mentirse a sí mismos, porque después de la pelea con Gildirim, digamos, la prensa, esa prensa que le aplaude todo a Canelo Álvarez, lo siguió aplaudiendo. Y todos sabemos que la pelea con Gildirim no tenía nada para aplaudir. Señal de que Canelo ha ganado muchas cosas. Ha ganado su lugar en la consideración mediática, que no cualquiera la tiene. Porque en general la prensa vive de la crítica. La crítica es la que genera siempre más empatía con el público, porque el público siempre está buscando la quinta pata al gato. Y normalmente la está buscando siempre con un criterio sano y honesto. Porque en todo puede haber. Entonces primero, bueno, muéstrenos que todo es limpio. La gente quiere eso. La prensa boxística en general no se lo da, especialmente con Canelo. Y es señal clara de que Canelo ha conquistado a esa prensa y ha ganado un lugar allá adentro. Se ha ganado una suerte de respeto y veneración de quienes tienen que hacer lo contrario. Me refiero a los periodistas. Si eso es malo, otros lo dirán. Pero en definitiva eso es lo que ocurre con Canelo Álvarez. Canelo también es un negocio, los empresarios quieren tenerlo porque entienden que llevarlo a las pantallas le genera mucho dinero. Así lo vio Eddie Hearn. No sabemos si está arrepentido. Hasta ahora no sabemos. No sabemos si ha ganado dinero DAZN con su última pelea, la de Gildirim, porque fue realmente un fiasco. La vendieron en Europa, no vimos repercusiones, pero nos imaginamos que hubo mucha crítica a todo eso. Y ahora van a vender de nuevo la que va a ser contra Billy Joe Saunders. El recuerdo está fresco. Entonces quizás por ese lado hay arrepentimiento por el lado de DAZN y le hicieron un llamado de atención a Eddie Hearn sobre vender ese tipo de peleas.
Quizás eso nos puede beneficiar a todos los que vemos o no vemos el boxeo. Pero el punto es que todo eso lo aprendió con Oscar de la Hoya Canelo Álvarez. Él aprendió a ganar dinero con Oscar de la Hoya, se convirtió en millonario con Oscar de la Hoya y fundamentalmente ganó verbo, ganó lenguaje, ganó presencia, es una figura que se muestra como un gran empresario y un gran promotor y tiene un futuro para ganar mucho dinero todavía. Y ha hecho millonarios a los que están a su alrededor. Ha creado un Team Canelo que ahora, digamos, es sinónimo de éxito. Muchos boxeadores quieren estar allí porque todos quieren ser Canelo. Entonces, en definitiva, Canelo ha logrado mucho. Y ha logrado mucho en 10 años en que ha trabajado con Oscar de la Hoya. ¿Quién le debe a quién en esta historia? Yo creo que es a Oscar de la Hoya que Canelo le debe. Porque también debemos recordar que Canelo fue el buque insignia de Golden Boy Promotion. Y es posible que haberle dado tanto espacio al crecimiento de Canelo haya dejado para atrás a otras figuras que Golden Boy pudo haber empujado. Es posible que Oscar de la Hoya esté arrepentido de no haberle dado espacio a otros boxeadores y dedicarle todo el tiempo al crecimiento de Canelo Álvarez. Quizás en ese aspecto también Canelo Álvarez está siendo mal agradecido con un Oscar de la Hoya que le dio todos los espacios. Hubo un momento que pensar en Golden Boy era pensar en Canelo Álvarez. La prueba está de que cuando Canelo Álvarez sale de esta empresa, comienza la misma en cierta manera a derrumbarse porque no tiene grandes figuras. Apostaron a un Ryan García que todavía no existe como boxeador. Ahora tienen a Virgilio Ortiz, esperando que el mismo pueda crecer. Han acercado a Jaime Munguía, que pertenece a Sanfer, pero tiene alguna suerte de contrato de promoción con Golden Boy y no termina tampoco de despegar. Hubo quizás otros púgiles que pudieron tener su espacio de crecimiento mientras crecía la figura de Canelo Álvarez, mientras la figura de Canelo Álvarez generaba todo el dinero. Y todo ese dinero en cierta medida fue parte fracaso. Por un lado, las circunstancias y el destino lo generaron así porque nadie inventó la pandemia. La pandemia fue realmente una piedra en el zapato para todo el negocio del boxeo. Realmente lo afectó y lo afectó mucho. Y por ende afectó también los negocios de DAZN. Pero aquel contrato que firmó Canelo Álvarez de más de 365 millones con DAZN, que fue una locura, desde todo punto de vista fue un fracaso como negocio, fue la peor metida de patas que el negocio recuerda, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos economistas. ¿A qué se la debe Canelo? ¿Por qué firmó ese contrato? Lo firmó por quienes tenía a su alrededor asesorándolo. Y quienes lo estaban asesorando eran Oscar de la Hoya y todo el equipo, el team de Oscar de la Hoya y sus asesores fueron los que le generaron los espacios. Y Oscar de la Hoya también le demostró su inteligencia en el negocio porque desde el momento que quiso llevarlos los llevó a la justicia y no pudo hacer nada. Es que estaba todo muy bien firmado. Lo que yo creo que Oscar de la Hoya perdió fue imagen y parece que ahora va a intentarla la va a intentar recuperar y es posible que comience a hacerlo a través de ese contrato que termina de firmar con Triller y que le va a hacer volver al boxeo. ¿Para qué va a volver? No sabemos, pero todo esto es consecuencia, digamos, de los efectos catastróficos que me imagino que para sus finanzas y fundamentalmente para la empresa en sí provocó en Golden Boy la salida de Canelo Álvarez. Es decir, que Golden Boy había apostado todo a Canelo. Debería por parte de este existir alguna clase de agradecimiento por ese lado. Lo concreto es que si miramos el caso de lo que termina de ocurrir, Canelo Álvarez hablando mal de Oscar de la Hoya, de aquí para atrás son 10 años en los cuales Canelo se convirtió en lo que es hoy y fueron 10 años en los que fue conducida su carrera por Oscar de la Hoya. Si su carrera es exitosa, se lo debe a Golden Boy. Para mal o para bien fueron ellos los que lo llevaron por este camino y le enseñaron el camino. Si Canelo se siente hoy exitoso, y como todos sabemos es la cara, para bien o para mal, es la cara del boxeo, necesariamente le debe un agradecimiento a Oscar de la Hoya y todo Golden Boy. Si por el contrario miramos hacia el futuro, hay muchas conjeturas que se pueden hacer. Y hay mucha incertidumbre también. Porque el camino hacia adelante parece, digamos, un camino abierto como agente libre para Canelo Álvarez ganar mucho dinero, pero cuidado. Canelo apuesta su carrera a mantenerse invicto y no perder.
Nadie imagina que pueda perder. Por ejemplo, la próxima pelea va a enfrentar un buen rival que en teoría muchos pensamos que va a subir a ganarse un buen cheque. Pero por ahí nos equivocamos y le da una buena pelea. Y si le da una buena pelea existe la posibilidad de que gane o existe la posibilidad de que pierda. ¿Alguien se imaginó qué ocurre con este agente libre si pierde una pelea cuando ya no tiene contrato con DAZN? Eso es imposible saberlo porque el mercado del boxeo hoy vive el día a día. La pandemia, por un lado, y por el otro, el mundo de las aplicaciones ha cambiado el sentido de este negocio. Recuerden ustedes que aquí en los Estados Unidos literalmente se ha terminado el pago por evento. Es verdad que hay algunas emisiones de pago por evento, pero todos sabemos que dan muy poca ganancia, o mejor dicho, no dan la ganancia que daban antes. Canelo Álvarez ahora depende de aplicaciones. Las aplicaciones se cobran a 5 o 6 dólares. Tiene que vender millones de aplicaciones para ganar mucho dinero. Y si su figura se deteriora por alguna derrota, esto puede generar un verdadero caos y una catástrofe en su empresa, que es una empresa nueva que recién se está metiendo al mercado. O sea, Canelo aprendió muchas cosas con Oscar de la Hoya, pero quizás no aprendió todo. Y el futuro se lo puede cobrar. Es una posibilidad. Por eso yo creo que él va a ir hacia el futuro con las armas que ganó del pasado. Ganó en estos últimos 10 años. Y en los últimos 10 años estuvo al lado de Oscar de la Hoya. Por eso la respuesta a ese comentario que realizó Canelo Álvarez es que quien le debe a quién es Canelo a Oscar de la Hoya. Entonces yo creo que más allá de los inconvenientes que han tenido, sin considerar lo que no conocemos, que es la relación interna de ellos en el último tiempo, 10 años son 10 años. Y haber llegado a donde llegó Canelo Álvarez, transformado en la figura número 1 del boxeo, habla por sí mismo. En este caso el chiste se cuenta solo. Si llegó a donde llegó, fue gracias a Oscar de la Hoya. Así que por más que hable de Golden Boy, por más que se queje, hasta el día que él se retire, y cuando se retire para disfrutar sus millones, jugar al golf como a él le gusta en este tiempo, o concurrir al béisbol, siempre va a tener que recordar que los millones que tiene se los debe a ese negocio que alrededor de Canelo crearon los genios del negocio de Golden Boy Promotion. Por eso, repito, a la pregunta del título de este video, ¿quién le debe a quién? Es Canelo el que le debe a Oscar de la Hoya.